Hola familia de Venganza Final. Antes de empezar, si esta historia te llega al corazón, déjame un like y cuéntame en los comentarios desde qué país me estás viendo. Lo que voy a contarles hoy cambió mi vida para siempre y necesito que sepan que no estoy exagerando ni un solo detalle. Mi nombre es María Luisa, tengo 31 años y pensé que había construido la vida perfecta en la Ciudad de México. Tenía un ático de lujo en Polanco que había comprado con mi propio dinero, un negocio próspero de diseño de interiores y un esposo que creí que me amaba. Pero resulta que todo lo que brillaba en mi matrimonio no era oro, sino pura falsedad envuelta en sonrisas hipócritas y planes calculados para quitarme todo lo que había construido con mi esfuerzo. Cuando descubrí que Andrés Márquez, mi esposo de 5 años, había estado conspirando con su amante para apropiarse de mi ático y dejarme en la calle, sentí como si el piso se abriera bajo mis pies. Pero lo que él no sabía era que yo no era la mujer ingenua que él creía. Yo era la hija de una madre soltera que me enseñó que en este mundo nadie te regala nada y que cuando alguien intenta quitarte lo tuyo, tienes que defenderte con uñas y dientes. Conocí a Andrés en una exposición de arte contemporáneo en el Museo Tamayo hace 6 años. Yo acababa de cumplir 25 años y mi negocio de diseño de interiores apenas comenzaba a despegar. Recuerdo perfectamente esa noche de octubre, el aire fresco entrando por las ventanas abiertas del museo, el olor a vino tinto y queso importado que servían en las mesas laterales, y cómo mis tacones resonaban contra el piso de mármol mientras recorría las salas admirando las obras. Andrés se acercó a mí mientras yo observaba una instalación de luces LED que formaban patrones hipnóticos en la pared. Era alto, de complexión atlética, con ese cabello negro perfectamente peinado hacia atrás y una barba recortada con precisión milimétrica. Vestía un traje gris Oxford que le quedaba como si hubiera sido hecho a la medida. Y cuando sonrió, mostró esos dientes blancos perfectos que parecían sacados de un comercial de pasta dental. Interesante, ¿verdad?, me dijo, señalando la instalación con su copa de vino. La forma en que la luz puede transformar un espacio vacío en algo completamente diferente. Me volteé a mirarlo y sentí una conexión inmediata. No era solo su apariencia física, aunque admito que era guapo de una manera clásica y refinada. Era la forma en que hablaba, esa confianza tranquila en su voz, como si cada palabra que pronunciaba hubiera sido cuidadosamente seleccionada. Exactamente lo que pienso, le respondí, sintiendo cómo mis mejillas se calentaban ligeramente. Trabajo en diseño de interiores y siempre les digo a mis clientes que la iluminación puede hacer o deshacer un espacio. Es el elemento más subestimado en cualquier proyecto. Sus ojos color café oscuro se iluminaron con interés genuino. ¿Diseño de interiores? ¡Qué fascinante! Yo trabajo en finanzas corporativas, así que paso mis días entre hojas de cálculo y proyecciones económicas. Debe ser increíble crear espacios hermosos para vivir. Esa noche hablamos durante horas. Me contó sobre su trabajo en una firma de consultoría financiera, sobre cómo había estudiado economía en el Tecnológico de Monterrey y había hecho una maestría en finanzas en Barcelona. Yo le conté sobre mi negocio, sobre cómo había empezado diseñando espacios pequeños para amigos y familiares, hasta que finalmente conseguí mi primer cliente corporativo importante. Una cadena de boutiques de ropa que necesitaba rediseñar todas sus tiendas en la Ciudad de México. Cuando la exposición terminó y nos echaron del museo porque ya iban a cerrar, seguimos caminando por las calles de Polanco. El aire nocturno olía a jacarandas y a ese aroma particular de la ciudad después de que ha llovido. Andrés me tomó de la mano mientras caminábamos y recuerdo pensar que sus dedos se entrelazaban perfectamente con los míos, como si hubieran sido diseñados específicamente para ese propósito. ¿Sabes qué?, me dijo mientras nos deteníamos frente a una fuente iluminada. Siento que te conozco de toda la vida. No suelo conectar así con las personas, especialmente no tan rápido. Yo sentí exactamente lo mismo, y se lo dije. Esa noche terminamos en un restaurante pequeño de comida italiana que estaba a punto de cerrar.
pero el dueño nos dejó entrar porque Andrés lo conocía. Compartimos una pizza margarita y una botella de vino tinto mientras seguíamos hablando sobre nuestros sueños, nuestras familias, nuestras esperanzas para el futuro. Me contó que sus padres se habían divorciado cuando él tenía 12 años y que eso lo había marcado profundamente. Por eso valoro tanto la estabilidad, me dijo, mirándome directamente a los ojos con una intensidad que me hizo sentir mariposas en el estómago. Cuando encuentre a la persona correcta, quiero construir algo sólido, algo que dure para siempre. Yo le conté sobre mi propia familia, mi madre, Guadalupe, que me había criado sola después de que mi padre nos abandonara cuando yo tenía 3 años. Le conté cómo mi mamá había trabajado 2 empleos durante toda mi infancia para poder pagarme una educación privada, cómo había limpiado casas durante el día y trabajado como mesera por las noches. Todo para que yo tuviera oportunidades que ella nunca tuvo. Mi mamá siempre me decía, mija, la única persona en la que puedes confiar completamente eres tú misma. Construye tu propio camino, gana tu propio dinero y nunca dependas de un hombre para tu seguridad. Le expliqué, sintiendo cómo se me hacía un nudo en la garganta al recordar esas palabras. Ella sacrificó todo por mí, y ahora que finalmente puedo darle una vida cómoda, es lo único que me importa. Andrés tomó mi mano sobre la mesa y la apretó suavemente. Eso es hermoso, María Luisa. Tu madre debe estar muy orgullosa de ti, y tienes razón en ser independiente. Yo admiro eso en una mujer. No quiero una esposa que dependa de mí para todo. Quiero una compañera, alguien con quien construir algo juntos. Esas palabras sonaban tan perfectas, tan exactamente lo que yo quería escuchar, que debía haberme dado cuenta de que eran demasiado buenas para ser verdad. Pero estaba enamorada, o al menos eso creía. Ahora me doy cuenta de que lo que sentía era la emoción de encontrar a alguien que parecía entenderme, que parecía valorar las mismas cosas que yo. Durante el siguiente año, Andrés y yo fuimos inseparables. Él venía a mi departamento en la Roma Norte casi todas las noches después del trabajo. Yo todavía vivía en un pequeño departamento de 2 habitaciones que había rentado cuando empecé mi negocio, pero lo había decorado con tanto cuidado que parecía salido de una revista de diseño. Andrés siempre decía que le encantaba mi estilo, cómo combinaba lo moderno con toques vintage, cómo cada objeto en mi espacio tenía una historia. Los fines de semana los pasábamos explorando la ciudad. Íbamos a mercados de antigüedades en Coyoacán, donde yo buscaba piezas únicas para mis proyectos de diseño. Visitábamos galerías de arte en San Miguel Chapultepec. Cenábamos en restaurantes nuevos que acababan de abrir en la Condesa. Era una época dorada, o al menos así la recuerdo ahora, con ese tinte nostálgico que le pones a las cosas cuando ya sabes cómo terminaron. Mi negocio seguía creciendo. Conseguí un contrato importante para diseñar las oficinas corporativas de una empresa de tecnología y ese proyecto me dio la visibilidad que necesitaba para atraer más clientes de alto perfil. El dinero empezó a entrar de manera más consistente y por primera vez en mi vida pude empezar a ahorrar cantidades significativas. Andrés siempre me apoyaba, o al menos eso parecía. Venía conmigo a reuniones con clientes cuando yo necesitaba presentar propuestas importantes. Me ayudaba a revisar contratos y a negociar tarifas. Tienes que cobrar más, me decía constantemente. Tu trabajo vale mucho más de lo que estás pidiendo. No tengas miedo de poner tu precio. Un año después de conocernos, Andrés me propuso matrimonio. Lo hizo en el mismo museo donde nos habíamos conocido, durante otra exposición de arte. Había coordinado con el personal del museo para que nos dejaran entrar después del horario de cierre, y cuando entramos a la sala principal, había pétalos de rosa formando un camino hacia el centro, donde había una mesa pequeña con champán y fresas cubiertas de chocolate. María Luisa, me dijo mientras se arrodillaba frente a mí, sacando una caja de terciopelo azul oscuro de su bolsillo. Este último año ha sido el más feliz de mi vida. Eres inteligente, talentosa, hermosa y lo más importante, eres mi mejor amiga. No puedo imaginar mi
Vida sin ti. ¿Te casarías conmigo? Abrió la caja y reveló un anillo de compromiso precioso. Un diamante solitario en un engaste de oro blanco. Simple pero elegante. Exactamente mi estilo. Las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas antes de que pudiera controlarlas. Sí, susurré. Y luego más fuerte. Sí, sí, sí. Andrés se levantó y me besó mientras me deslizaba el anillo en el dedo. Encajaba perfectamente porque por supuesto que él había tomado prestado otro de mis anillos para saber mi talla exacta. Ese nivel de atención al detalle me hizo amarlo aún más. Esa noche, mientras brindábamos con champán bajo las luces tenues del museo, Andrés me dijo algo que debía haber cuestionado más cuidadosamente. Ahora que vamos a ser una familia, deberíamos pensar en combinar nuestras finanzas. Juntos podemos construir algo mucho más grande de lo que podríamos lograr separados. Yo asentí, emocionada por la idea de compartir mi vida completamente con él. Pero algo en el fondo de mi mente, esa vocecita que sonaba exactamente como mi madre, me susurró una advertencia que decidí ignorar. Mija, nunca mezcles completamente tu dinero con el de un hombre hasta que estés absolutamente segura. Pero yo estaba segura, ¿verdad? Andrés me amaba. Me lo demostraba todos los días. ¿Por qué no confiar en él completamente? Nos casamos 6 meses después, en una ceremonia íntima en una hacienda en Querétaro. Solo invitamos a familia cercana y amigos íntimos, unas 60 personas en total. Mi madre estuvo allí, por supuesto, luciendo hermosa en un vestido color champaña que yo le había comprado especialmente para la ocasión. Recuerdo cómo lloró cuando me vio caminar hacia el altar con mi vestido de novia de encaje francés. Pero también recuerdo algo más de ese día, algo que en ese momento me pareció insignificante, pero que ahora, mirando hacia atrás, fue una señal de alarma gigante que decidí ignorar. Durante el cóctel después de la ceremonia, escuché a ta Andrés hablando con su mejor amigo, Patricio Arias, cerca de la barra de bebidas. Yo estaba saludando a otros invitados, pero sus voces llegaron hasta mí con claridad. «Ya está, hermano», decía Andrés con una risa que sonaba extrañamente triunfal. «Ahora solo es cuestión de tiempo». «¿Tiempo para qué?», preguntó Patricio, y yo pude escuchar el tintineo de los cubos de hielo en sus vasos. «Para asegurar mi futuro, obviamente. María Luisa tiene un negocio próspero y está a punto de comprar ese ático en Polanco. Una vez que estemos casados, todo será más fácil». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero en ese momento, mi prima Alicia Jiménez me llamó para tomarnos fotos, y la conversación se perdió en el ruido de la celebración. Me convencí a mí misma de que había malinterpretado, que Andrés simplemente estaba hablando sobre nuestro futuro juntos, de manera general. Después de todo, ¿no era eso lo que hacían las Settons, parejas casadas? ¿Construir un futuro compartido? Los primeros 2 años de matrimonio fueron, en su mayor parte, buenos. Nos mudamos juntos a mi departamento en la Roma Norte mientras yo buscaba una propiedad más grande para comprar. Andrés contribuía con la renta y los gastos del hogar, aunque yo notaba que su contribución era proporcionalmente menor que la mía. Cuando le preguntaba al respecto, siempre tenía una excusa lista. «Cariño, estoy invirtiendo todo mi dinero extra en fondos de inversión para nuestro futuro», me decía, acariciándome el cabello mientras estábamos sentados en el sofá viendo alguna serie. «Confía en mí. En unos años esas inversiones van a darnos una seguridad financiera increíble». Y yo le creía. ¿Por qué? ¿Por qué no habría de hacerlo? Era mi esposo, mi compañero de vida. Se suponía que estábamos en el mismo equipo. Mi negocio seguía floreciendo. Contraté a 2 asistentes y a un arquitecto para ayudarme con proyectos más grandes. Empecé a trabajar con clientes internacionales que querían propiedades de lujo en México. El dinero entraba más rápido de lo que podía gastarlo y finalmente, después de 3 años de matrimonio, tuve suficiente ahorrado para el enganche de mi sueño, un ático de lujo en Polanco. El ático estaba en uno de los edificios más exclusivos de Polanco, en la calle Horacio. Tenía 200 metros cuadrados de espacio interior más una terraza privada de 100 metros cuadrados con vista panorámica a la ciudad.
3 recámaras, 3 baños completos, cocina de chef con electrodomésticos de última generación, pisos de madera de ingeniería en toda la propiedad, ventanales del piso al techo que llenaban cada espacio con luz natural. La primera vez que lo vi, supe que tenía que ser mío. Era perfecto, no solo como hogar, sino como showcase para mi negocio. Podía imaginarme haciendo sesiones de fotos allí, invitando a clientes potenciales para mostrarles mi estilo, organizando eventos de networking con otros profesionales del diseño. El precio era de 4 millones de pesos y yo tenía ahorrados 2 millones para el enganche. Podía calificar para una hipoteca por el resto sin ningún problema, gracias a los ingresos consistentes de mi negocio. Cuando le conté a Andrés sobre el ático, su reacción fue extraña. Al principio pareció emocionado, pero luego su expresión cambió a algo que no pude descifrar completamente. Era como si estuviera calculando algo en su cabeza, haciendo números mentalmente. «Es increíble, amor», me dijo finalmente abrazándome. «Pero, ¿estás segura de que quieres hacer esto tú sola? Podríamos comprar la propiedad juntos, a nombre de los dos. Sería más justo, ¿no crees? Después de todo, somos un matrimonio». Algo en mi interior se tensó ante esa sugerencia. «Andrés, yo he estado ahorrando para esto durante años. El enganche viene completamente de mis ahorros, de mi negocio. No tiene sentido poner tu nombre en la escritura cuando no estás contribuyendo financieramente». Su rostro se endureció ligeramente, pero rápidamente compuso una sonrisa. «No se trata de dinero, María Luisa. Se trata de confianza, de ser un equipo. ¿No confías en mí?». Esa pregunta me golpeó como una bofetada. Por supuesto que confiaba en él. Era mi esposo, pero también escuchaba la voz de mi madre en mi cabeza, clara como el agua. «Mija, lo que construyes con tu dinero debe estar a tu nombre, siempre». «No es cuestión de confianza», le expliqué, tratando de mantener la calma aunque sentía cómo la tensión crecía entre nosotros. «Es cuestión de lógica financiera. Si tú estuvieras poniendo dinero para el enganche, por supuesto que tu nombre estaría en la escritura, pero no es el caso. Cuando tengamos hijos y compremos una casa familiar juntos, esa sí la compraremos a nombre de ambos. Pero este ático es mi inversión, mi proyecto». Andrés no dijo nada más esa noche, pero pude sentir su descontento flotando en el aire como una nube oscura. Los siguientes días fueron tensos. Él se volvió frío, distante. Llegaba tarde del trabajo y se iba directo a la cama sin cenar conmigo. Cuando intentaba hablar con él sobre lo que estaba pasando, me respondía con monosílabos o simplemente me ignoraba. Finalmente, una semana después, explotó. Llegó a casa después de medianoche y yo todavía estaba despierta trabajando en mi laptop en la sala. El olor a alcohol emanaba de él cuando se dejó caer en el sofá junto a mí. «¿Sabes cuál es tu problema, María Luisa?», me dijo con una voz pastosa, sus ojos brillando con una rabia que nunca antes había visto en él. «Que nunca has confiado realmente en mí. Siempre has mantenido todo separado. Siempre has sido mi dinero, mi negocio, mi propiedad. ¿Cuándo vamos a ser realmente un matrimonio?». Sentí como la indignación subía por mi garganta como bilis. «¿Mi problema? En serio, Andrés. Yo he estado construyendo mi negocio desde antes de conocerte. He trabajado día y noche para llegar a donde estoy y tú llegas aquí, borracho, a reclamarme porque no quiero poner tu nombre en una propiedad que estoy comprando con mi dinero». «Soy tu esposo», gritó, levantándose del sofá con un movimiento brusco que me hizo retroceder instintivamente. «Se supone que lo que es tuyo es mío también. Así funciona el matrimonio». «No», le respondí, manteniéndome firme aunque mi corazón latía tan fuerte que sentía que se me iba a salir del pecho. «Así no funciona. El matrimonio es una sociedad, sí, pero eso no significa que yo tenga que regalar lo que he construido con mi esfuerzo. Si quieres tener propiedades a tu nombre, trabaja y cómpralas tú mismo». Andrés me miró con una expresión de puro odio que me heló la sangre. Por un momento pensé que iba a golpearme, pero en lugar de eso, agarró las llaves del coche y salió del departamento dando un portazo tan fuerte que hizo vibrar las paredes. «No,
Volvió esa noche, ni la siguiente. Al tercer día, apareció con flores y una disculpa elaborada. Me dijo que había estado bajo mucho estrés en el trabajo, que había problemas en su empresa que no me había contado para no preocuparme. Me dijo que me amaba, que había sido un idiota, que por supuesto que yo tenía derecho a comprar el ático a mi nombre. Perdóname, amor, me suplicó, arrodillándose frente a mí con las flores en las manos. No sé qué me pasó. Tienes toda la razón. Compra el ático a tu nombre. Es tu logro, tu éxito. Yo debería estar apoyándote, no peleando contigo. Y como una tonta, lo perdoné. Quería creer que su disculpa era genuina, que realmente había entendido. Quería creer que nuestro matrimonio podía superar ese bache. Compré el ático 2 semanas después. La escritura quedó únicamente a mi nombre, tal como yo quería. El día de la firma, Andrés vino conmigo al notario y me apretó la mano cuando firmé los documentos. «Estoy muy orgulloso de ti», me susurró al oído, y yo sentí que finalmente habíamos superado nuestro conflicto. Qué equivocada estaba. La mudanza al ático fue un proceso emocionante pero agotador. Contraté a una empresa profesional para transportar nuestras cosas, pero yo personalmente supervisé cada detalle. Había diseñado cada espacio del ático con meticulosa atención, desde la paleta de colores hasta la colocación de cada mueble. La sala principal tenía un sofá seccional de terciopelo gris perla que había mandado hacer a la medida, con cojines en tonos de mostaza y verde esmeralda que agregaban puntos de color. Una mesa de centro de mármol blanco con patas de latón dorado anclaba el espacio. En las paredes había obras de arte que había coleccionado durante años. Un óleo abstracto de un artista emergente de Guadalajara, fotografías en blanco y negro de arquitectura mexicana colonial, una escultura de cerámica de Oaxaca. El comedor tenía una mesa de madera de nogal que podía extenderse para acomodar hasta 12 personas, rodeada de sillas tapizadas en lino color crema. Sobre la mesa colgaba una lámpara de araña moderna de cristal de Murano que había comprado en un viaje a Italia el año anterior. La cocina era mi orgullo y alegría. Gabinetes blancos con tiradores de latón, encimeras de cuarzo blanco con vetas grises, una estufa profesional de 6 hornillas, un refrigerador de acero inoxidable con 2 puertas, una isla central con espacio para 4 bancos altos. Había invertido casi 200,000 pesos solo en la cocina, pero valía cada centavo. La recámara principal era un santuario de tranquilidad, paredes pintadas en un tono de gris azulado suave, una cama king size con cabecera tapizada en lino belga, ropa de cama de algodón egipcio de 600 hilos, cortinas de lino blanco que filtraban la luz de manera hermosa. El baño principal tenía una tina independiente con vista a la ciudad, una regadera de lluvia, doble lavabo y pisos de Mézinis-Manot, mármol Calacata. Las otras 2 recámaras las convertí en una oficina para mí y un cuarto de invitados. Mi oficina tenía un escritorio de madera recuperada, estanterías del piso al techo llenas de libros de diseño y muestras de materiales, un tablero de inspiración gigante donde pineaba imágenes y tejidos para mis proyectos actuales. Pero lo mejor de todo era la terraza. Había instalado un deck de madera teca, muebles de exterior resistentes al clima, macetas enormes con plantas tropicales, luces de cadena que creaban un ambiente mágico por las noches. Era el lugar perfecto para tomar café por las mañanas mientras veía el amanecer sobre la ciudad, o para tomar vino por las tardes, mientras el sol se ponía detrás de los edificios. Durante los primeros meses en el ático, las cosas parecieron mejorar entre Andrés y yo. Él parecía haber aceptado finalmente que la propiedad estaba a mi nombre, y dejó de hacer comentarios al respecto. Incluso empezó a invitar a sus amigos y colegas a cenas en nuestro nuevo hogar, presumiendo el espacio como si él hubiera tenido algo que ver con su adquisición. Mi esposa tiene un gusto impecable, les decía a sus invitados mientras les daba tours por el ático. Es una de las diseñadoras de interiores más talentosas de la ciudad. Yo sonreía y aceptaba los cumplidos, feliz de que finalmente estuviéramos en un buen lugar en nuestra relación. Pero había señales que decidí ignorar.
pequeños detalles que no encajaban del todo. Por ejemplo, Andrés empezó a pasar más tiempo en su teléfono, siempre con la pantalla volteada hacia abajo cuando lo dejaba sobre alguna superficie. Cuando le preguntaba con quién estaba mensajeando, me respondía vagamente, «Solo trabajo» o «Un amigo del gimnasio». También empezó a llegar más tarde a casa, a veces pasadas las 10 de la noche, cuando su horario de oficina supuestamente terminaba a las 6. «¡Tráfico!», me decía, besándome distraídamente en la mejilla antes de irse a dar una ducha. O una reunión con clientes que se extendió más de lo planeado. Y luego estaban las llamadas telefónicas que recibía y que siempre contestaba saliendo a la terraza o encerrándose en el baño. Cuando le preguntaba al respecto, se ponía defensivo. «¿Desde cuándo tengo que reportarte cada llamada que recibo, María Luisa?». Me espetó una noche cuando lo confronté. «¿No confías en mí? Después de todo lo que hemos pasado, ¿todavía dudas de mí?». Y ahí estaba otra vez esa palabra, confianza. Él la usaba como un arma, como una forma de hacerme sentir culpable por tener dudas perfectamente razonables. Y funcionaba. Yo me disculpaba, le decía que por supuesto que confiaba en él, que solo estaba siendo paranoica, pero la paranoia no era infundada. Como pronto descubriría, todo cambió una tarde de martes en marzo. Yo había terminado temprano con un cliente y decidí regresar a casa antes de lo usual. Eran apenas las 3 de la tarde, cuando abrí la puerta del ático, esperando encontrarlo vacío ya que Andrés supuestamente estaba en el trabajo. Pero no estaba vacío. Escuché risas provenientes de la recámara principal, risas femeninas mezcladas con la voz grave de mi esposo. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Un tamborileo sordo que ahogaba casi todos los demás sonidos. Caminé por el pasillo hacia nuestra recámara con las piernas temblorosas, cada paso sintiéndose como si estuviera caminando hacia mi propia ejecución. La puerta estaba entreabierta, y a través de la rendija pude ver la escena que destrozaría mi matrimonio y cambiaría mi vida para siempre. Andrés estaba en nuestra cama. Mi cama, con otra mujer, estaban desnudos, enredados en mis sábanas de algodón egipcio, riendo y besándose como si no tuvieran una preocupación en el mundo. La mujer era joven, tal vez 23 o 24 años, con cabello largo y negro que caía sobre sus hombros desnudos. Era hermosa de una manera convencional, piel perfecta, cuerpo tonificado, rasgos delicados. Pero lo que más me impactó no fue su belleza, sino la familiaridad con la que se movía en mi espacio, como si tuviera todo el derecho de estar allí. Me quedé paralizada en el pasillo, incapaz de moverme o hablar. Parte de mí quería irrumpir en la habitación, gritarles, sacarla de mi casa a rastras, pero otra parte de mí, la parte racional que todavía funcionaba a pesar del shock, me dijo que me quedara quieta, que observara, que escuchara. «¿Cuánto tiempo crees que tome?», preguntó la mujer, trazando círculos perezosos en el pecho de Andrés con su dedo. «¿Qué cosa, mi amor?», respondió él, besándole la frente con una ternura que me hizo sentir náuseas. «Ya sabes, lo del divorcio y todo eso. ¿Cuánto tiempo hasta que este lugar sea nuestro?». Andrés se rió, una risa baja y satisfecha que nunca había escuchado antes. «No te preocupes por eso, Valentina. Mi abogado ya está trabajando en el caso. Con el régimen de sociedad conyugal que tenemos en México, puedo reclamar la mitad del valor de este ático. Y considerando que lo compró durante nuestro matrimonio, tengo buenos argumentos». Sentí como si alguien me hubiera golpeado en el estómago con un bate de béisbol. No podía respirar. El pasillo empezó a girar a mi alrededor. «Pero pensé que habías dicho que el ático estaba solo a su nombre», dijo Valentina, incorporándose ligeramente para mirarlo a la cara. «Y lo está», confirmó Andrés, acomodándose contra las almohadas. «Pero eso no importa. Según la ley, los bienes adquiridos durante el matrimonio son propiedad de ambos cónyuges, sin importar a nombre de quién estén. Mi abogado dice que puedo forzar la venta del ático y quedarme con la mitad del dinero. O mejor aún,
Puedo pelear por quedarme con el ático completo argumentando que contribuí significativamente al hogar durante nuestro matrimonio. Eres tan inteligente, baby, ronroneó Valentina, besándolo en los labios. ¿Y ella no sospecha nada? María Luisa es demasiado confiada para su propio bien, respondió Andrés con desdén. Cree que nuestro matrimonio es sólido. No tiene ni idea de lo que se le viene encima. En unos meses, este lugar será nuestro, y ella estará llorando en el departamento barato al que tendrá que mudarse. Las risas de ambos resonaron en mis oídos como cuchillos. Tuve que morderme el labio hasta sangrar para no gritar. ¿Y qué hay de su negocio?, preguntó Valentina. ¿También puedes reclamar parte de eso? Mi abogado está investigando esa posibilidad, respondió Andrés, y pude escuchar la codicia en su voz. Si puedo demostrar que contribuí de alguna manera al crecimiento de su negocio durante nuestro matrimonio, tal vez como soporte emocional o ayudándola con decisiones financieras, podría tener derecho a una parte de las ganancias. Sería el jackpot perfecto. No pude escuchar más. Me alejé de la puerta tan silenciosamente como había llegado. Agarré mis llaves y mi bolso que había dejado en la entrada y salí del ático. Bajé las escaleras en lugar de tomar el elevador, necesitando el esfuerzo físico para procesar lo que acababa de presenciar. Una vez en la calle, empecé a caminar sin rumbo fijo. Mis piernas se movían en piloto automático mientras mi mente trataba de procesar la traición. Andrés no solo me estaba engañando, había planeado todo esto. El matrimonio, la presión para que pusiera su nombre en el ático. Todo había sido una estrategia calculada para robarme lo que yo había construido con mi propio esfuerzo. ¿Tú qué habrías hecho en mi lugar? ¿Habrías irrumpido en la habitación y confrontado a tu esposo infiel en el acto? ¿O habrías hecho lo que yo hice, retirarte en silencio para planear tu siguiente movimiento? Caminé durante horas por las calles de Polanco, sin ver realmente nada a mi alrededor. El sol empezó a ponerse, tiñendo el cielo de naranjas y rosas, pero yo apenas lo noté. Mi teléfono sonó varias veces con llamadas de Andrés, pero no las contesté. Finalmente, cuando mis pies ya no pudieron más, me senté en una banca de un parque pequeño y saqué mi teléfono. Tenía 12 llamadas perdidas de Andrés y varios mensajes de texto. ¿Dónde estás? María Luisa, estoy preocupado. Contesta. ¿Pasó algo? ¿Estás bien? Ya me estás asustando. Por favor, responde. La hipocresía de sus mensajes me hizo reír, una risa amarga que salió de mi garganta como un sollozo. Él estaba preocupado, él estaba asustado. Mientras tanto, probablemente Valentina Ibáñez, porque ahora recordaba que así se había presentado ella cuando la conocí brevemente en una fiesta de la empresa de Andrés meses atrás, seguía en mi cama, esperando a que él regresara después de fingir preocupación por su esposa. Si hasta aquí ya sientes que esta historia te recuerda a algo que viviste, escríbeme en los comentarios. No estás sola en esto. La traición duele, pero lo que más duele es darte cuenta de que la persona en la que más confiabas había estado planeando destruirte desde el principio. Finalmente, después de que oscureció completamente, tomé un Uber de regreso al ático. Necesitaba tiempo para procesar, para planear mi siguiente movimiento, porque una cosa estaba clara. No iba a dejar que Andrés se saliera con la suya. Si él quería guerra, la tendría, pero esta vez yo tendría la ventaja de saber exactamente cuáles eran sus planes. Cuando llegué al ático eran casi las 10 de la noche. Andrés estaba en la sala, paseando de un lado a otro con el teléfono en la mano. Cuando me vio entrar, corrió hacia mí con expresión de alivio fingido. María Luisa, gracias a Dios. ¿Dónde estabas? Estaba a punto de llamar a la policía. Me tenías muerto de preocupación. Lo miré directamente a los ojos, buscando algún rastro de culpa o remordimiento. Pero solo vi actuación, una performance perfectamente ensayada del esposo preocupado. Necesitaba caminar. Le dije con una voz monótona que no reconocí como mía. Pensar sobre algunas cosas. ¿Qué cosas?, preguntó acercándose para abrazarme. Retrocedí instintivamente y vi un destello de algo en sus ojos. ¿Sospecha? ¿Miedo? Cosas del trabajo. Mentí, forzando una sonrisa.
un cliente difícil. Nada de qué preocuparse. Andrés pareció relajarse. Bueno, la próxima vez avísame. ¿Sí? Me preocupo por ti. Asentí y me fui directamente a la recámara, cerrando la puerta tras de mí. Me senté en el borde de la cama, la misma cama donde horas antes mi esposo había estado con su amante, y empecé a planear. Durante las siguientes semanas, me convertí en una actriz consumada. Cada mañana me despertaba, le preparaba café a Andrés, lo besaba en la mejilla cuando se iba al trabajo y actuaba como si nada hubiera cambiado. Pero por dentro estaba hirviendo de rabia y determinación. Lo primero que hice fue contactar a mi propia abogada, una mujer brillante llamada Alicia Jiménez, que se especializaba en derecho familiar y divorcios complicados. Alicia y yo nos habíamos conocido años atrás cuando diseñé su oficina, y desde entonces habíamos mantenido una amistad casual. La reuní en su oficina un día que Andrés pensaba que yo estaba con un cliente. Su oficina estaba en La Condesa, en un edificio art deco restaurado. Cuando entré, Alicia estaba sentada detrás de su escritorio de caoba, revisando unos documentos con sus lentes de lectura puestos. Tenía 45 años, cabello corto y plateado que llevaba con confianza y una presencia que imponía respeto inmediato. María Luisa, me saludó, levantándose para darme un abrazo. Tu mensaje sonaba urgente. ¿Qué está pasando? Me senté en una de las sillas frente a su escritorio y le conté todo. Cada detalle de lo que había presenciado, cada palabra que había escuchado, cada sospecha que había tenido durante meses. Alicia escuchó en silencio, tomando notas ocasionales en una libreta. Cuando terminé, ella se reclinó en su silla y me miró con una expresión seria. Ok, dijo finalmente. Primero, respira. Sé que esto es devastador, pero necesito que mantengas la cabeza fría. ¿Entiendes? Asentí, aunque sentía que mi cabeza era cualquier cosa menos fría. Era un volcán a punto de erupcionar. Segundo, continuó Alicia, necesitamos evidencia sólida. Lo que presenciaste es suficiente para un divorcio por infidelidad, pero si Andrés va a pelear por el ático, necesitamos construir un caso fuerte. ¿Tienes alguna prueba de la infidelidad? ¿Fotos, mensajes de texto, algo? Negué con la cabeza. No, salí antes de que pudieran verme. No tomé fotos ni grabé nada. Alicia asintió pensativa. Está bien, podemos trabajar con eso. Ahora, háblame sobre el ático. ¿Cómo está registrada la propiedad? Únicamente a mi nombre, le expliqué. Yo puse el enganche completo con mis ahorros y la hipoteca está solo bajo mi nombre también. Andrés no contribuyó financieramente en absoluto. ¿Y tienen régimen de separación de bienes o sociedad conyugal?, preguntó Alicia, y pude ver que esta era la pregunta crucial. Sentí cómo mi estómago se hundía. Sociedad conyugal. Andrés insistió en eso cuando nos casamos. Dijo que era más romántico, que demostraba que confiábamos el uno en el otro. Alicia hizo una mueca. Eso complica las cosas, pero no las hace imposibles. En un régimen de sociedad conyugal, los bienes adquiridos durante el matrimonio generalmente se consideran propiedad de ambos cónyuges. Sin embargo, hay excepciones. Si puedes demostrar que el ático fue adquirido exclusivamente con tu dinero, que Andrés no contribuyó en absoluto, y que además existe un acuerdo o entendimiento previo sobre la propiedad individual, podríamos argumentar que el ático debe quedar completamente a tu nombre en el divorcio. ¿Y mi negocio?, pregunté, sintiendo cómo el pánico empezaba a apoderarse de mí. Él mencionó que también iba a ir tras mi negocio. Tu negocio está más protegido, me aseguró Alicia. Lo iniciaste antes del matrimonio, ¿correcto? Sí, 3 años antes de conocer a Marc Andrés. Bien, eso significa que el negocio en sí no es parte de la sociedad conyugal. Sin embargo, las ganancias generadas durante el matrimonio técnicamente sí lo son. Pero no te preocupes, tenemos formas de proteger eso también. Alicia se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en los míos. María Luisa, necesito que hagas exactamente lo que te voy a decir. Primero, no le digas nada antes a Andrés sobre lo que sabes. Actúa completamente normal. Segundo,
Necesito que recopiles toda la documentación financiera que puedas. Estados de cuenta bancarios, recibos de depósitos, contratos de tu negocio, todo lo que demuestre que tu dinero es tuyo y que Andrés no ha contribuido significativamente. Ok, dije, sintiendo como una determinación fría empezaba a reemplazar al pánico. ¿Qué más? Necesitamos evidencia de la infidelidad. Voy a recomendarte a un investigador privado, alguien discreto y profesional. Él puede documentar la relación de Andrés con esta mujer, conseguir fotos, videos, lo que sea necesario. Esa evidencia será crucial no solo para el divorcio, sino también para demostrar que Andrés actuó de mala fe en el matrimonio. Alicia escribió un nombre y número en una tarjeta y me la pasó. Este es Miguel Ángel Osorio. Es el mejor investigador privado que conozco. Dile que yo te mandé. Tomé la tarjeta con manos temblorosas. ¿Cuánto tiempo tomará todo esto? Depende, respondió Alicia honestamente. Si Andrés pelea, podríamos estar hablando de meses, tal vez un año, pero te prometo que vamos a proteger lo que es tuyo. No voy a dejar que ese hombre se aproveche de ti. Salí de la oficina de Alicia sintiéndome simultáneamente aterrorizada y empoderada. Tenía un plan, tenía un equipo. Ahora solo necesitaba ejecutar. Miguel Ángel Osorio resultó ser exactamente lo que necesitaba. Profesional, discreto y completamente implacable cuando se trataba de descubrir la verdad. Era un hombre de unos 50 años, de estatura media, con cabello entrecano y ojos grises que parecían ver a través de las mentiras. Nos reunimos en un café en La Condesa, lejos de Polanco, donde alguien podría reconocerme. Le conté todo lo que sabía sobre Andrés y Valentina. Le di descripciones físicas, horarios, lugares que frecuentaban. ¿Sabes dónde trabaja ella?, me preguntó Miguel Ángel mientras tomaba notas en una pequeña libreta. Creo que trabaja en relaciones públicas o algo así, le dije, tratando de recordar los detalles de la conversación que había escuchado en aquella fiesta meses atrás. Valentina Ibáñez tiene como 23 o 24 años. Miguel Ángel asintió. Es suficiente para empezar. Voy a seguir a tu esposo durante las próximas 2 semanas, documentar todos sus movimientos, todas sus interacciones con esta mujer. También voy a investigar un poco más sobre ella, ver si hay algo más que necesites saber. ¿Algo más como qué?, pregunté. Nunca se sabe, respondió Miguel Ángel con una sonrisa enigmática. A veces la gente tiene secretos que ni siquiera sus amantes conocen, y esos secretos pueden ser útiles. Durante las siguientes 2 semanas, seguí con mi actuación perfecta. Cada noche cuando Andrés llegaba a casa, le preguntaba sobre su día. Cenábamos juntos, veíamos televisión, nos acostábamos en la misma cama. Era una tortura, pero me recordaba constantemente que era necesario. Cada día de actuación me acercaba más a mi libertad. Andrés, por su parte, parecía completamente ajeno a que yo sabía algo. De hecho, se volvió más cariñoso, más atento. Me traía flores, me llevaba a cenar a restaurantes caros, me decía cuánto me amaba. Todo era una mentira elaborada, una performance diseñada para mantenerme engañada mientras él planeaba robarme todo. Una noche, mientras estábamos acostados en la cama, Andrés se volteó hacia mí y me acarició el rostro con ternura. «Te amo, María Luisa», me dijo con voz suave. «Sé que a veces soy difícil, que hemos tenido nuestros problemas, pero quiero que sepas que eres lo más importante en mi vida». Tuve que usar cada gramo de autocontrol para no apartarlo de un empujón. En lugar de eso, forcé una sonrisa y le respondí: «Yo también te amo». Las palabras sabían a ceniza en mi boca. 2 semanas después, Miguel Ángel me llamó. «Tengo lo que necesitas», me dijo simplemente. «Podemos reunirnos mañana». Esa noche apenas pude dormir. Sabía que lo que Miguel Ángel me mostraría confirmaría lo que ya sabía, pero parte de mí todavía albergaba una esperanza tonta de que tal vez había malinterpretado lo que había visto y escuchado. Tal vez había sido un malentendido terrible. Tal vez Andrés realmente me amaba. Pero cuando me reuní con Miguel Ángel al día siguiente y vi las fotos y videos que había recopilado, esa última esperanza murió una muerte dolorosa.
Las evidencias eran irrefutables. Fotos de Andrés y Valentina besándose en la entrada de un hotel boutique en la Roma. Videos de ellos entrando y saliendo del hotel en múltiples ocasiones. Fotos de ellos cenando en restaurantes románticos, tomados de la mano sobre la mesa. Incluso había captado audio de una conversación donde Andrés le decía a Valentina que pronto estarían viviendo juntos en un ático increíble en Polanco. Pero eso no era todo. Miguel Ángel también había descubierto algo más. Valentina Ibáñez no es quien dice ser, me explicó Miguel Ángel mientras me mostraba un archivo de investigación. Su nombre real es Valentina Ibáñez Soto y tiene un historial interesante. Me mostró documentos que revelaban que Valentina había estado involucrada en 2 relaciones previas con hombres casados, ambas terminando con los hombres divorciándose de sus esposas y perdiendo cantidades significativas de dinero. En un caso, el hombre había tenido que vender su negocio para pagar el acuerdo de divorcio. Es un patrón, explicó Miguel Ángel. Ella busca hombres casados con dinero, o en este caso, con esposas que tienen dinero. Se involucra con ellos, los convence de divorciarse y luego se queda con una parte significativa de los activos. Sentí cómo la rabia burbujeaba en mi interior. ¿Y Andrés sabe esto? Miguel Ángel se encogió de hombros. Es difícil decir. Tal vez sí, tal vez no. Pero lo que es seguro es que ambos están planeando quitarte tu propiedad. También me mostró evidencia de que Andrés había estado consultando con un abogado especializado en divorcios conflictivos, específicamente uno conocido por sus tácticas agresivas para maximizar los activos que sus clientes podían obtener en un divorcio. Este abogado, Patricio Arias, es conocido por estirar la ley hasta sus límites, me advirtió Miguel Ángel. Va a hacer todo lo posible para que Andrés obtenga la mayor parte posible de tus activos. Patricio Arias, el mismo nombre del mejor amigo de Andrés, el que había estado con él en nuestra boda. La traición era aún más profunda de lo que había imaginado. Tomé todas las evidencias que Miguel Ángel me dio y las llevé directamente a Alicia. Cuando las revisó, una sonrisa lenta y satisfecha se extendió por su rostro. Esto es oro puro, me dijo. Con esto no solo podemos asegurar que el ático quede completamente a tu nombre, sino que también podemos argumentar que Andrés actuó con dolo y mala fe durante todo el matrimonio. Esto podría incluso resultar en que él tenga que pagarte a ti, no al revés. ¿En serio?, pregunté, sintiendo una chispa de esperanza por primera vez en semanas. En serio, confirmó Alicia. Pero ahora viene la parte difícil. Tenemos que confrontarlo, presentar la demanda de divorcio y prepararnos para la pelea que sin duda vendrá. Decidimos que la confrontación sería en el ático, en mi territorio. Alicia estaría presente, junto con un notario público para documentar todo oficialmente. También contraté a un cerrajero para cambiar todas las cerraduras inmediatamente después de que Andrés se fuera. Le pedí a Andrés que llegara temprano a casa ese viernes, diciéndole que necesitaba hablar con él sobre algo importante. Probablemente pensó que finalmente iba a ceder y poner su nombre en la escritura del ático, o tal vez que le iba a contar que estaba embarazada. Nunca se imaginó lo que realmente le esperaba. Cuando Andrés llegó al ático esa tarde, encontró a Alicia y al notario esperando en la sala. Su expresión pasó de confusión a alarma en cuestión de segundos. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, mirándome con ojos entrecerrados. María Luisa, ¿quiénes son estas personas? Me mantuve firme, aunque por dentro temblaba como una hoja. Siéntate, Andrés. Tenemos que hablar. No voy a sentarme hasta que me digas qué demonios está pasando, respondió, su voz subiendo de volumen. Alicia se levantó, toda profesionalismo y autoridad. Señor Márquez, soy Alicia Jiménez, abogada de su esposa. Le sugiero que se siente y escuche lo que tenemos que decirle. Andrés me miró con una mezcla de rabia y miedo. ¿Tu abogada? ¿Para qué necesitas una abogada? Respiré profundamente y dejé que las palabras salieran, cada una de ellas como una bala disparada directamente a su pecho. Sé todo, Andrés. Sé sobre Valentina. Sé sobre tus planes para quitarme el ático. Sé sobre las consultas con Patricio Arias. Lo sé todo.
El color drenó de su rostro. Por un momento pensé que iba a desmayarse. Luego su expresión cambió a algo que nunca había visto antes, pura rabia sin filtro. ¿Me estuviste espiando?, gritó, dando un paso hacia mí. Alicia inmediatamente se interpuso entre nosotros. Señor Márquez, le sugiero que mantenga la distancia y baje la voz, le advirtió Alicia con tono firme. Cualquier comportamiento amenazante será documentado y usado en su contra en el proceso de divorcio. ¿Divorcio? Andrés se rió, pero era una risa histérica, sin humor. ¿Me vas a divorciar? Adelante, María Luisa, hazlo. Pero te va a costar. Voy a pelear por la mitad de este ático. Y créeme, voy a ganar. Alicia sacó una carpeta gruesa de su maletín y la colocó sobre la mesa de centro. Señor Márquez, tenemos evidencia fotográfica y en video de su infidelidad con la señorita Valentina Ibáñez. También tenemos grabaciones de audio donde usted discute explícitamente sus planes para apropiarse del ático de mi cliente. Además, tenemos documentación completa que demuestra que usted no contribuyó financieramente en absoluto a la adquisición de esta propiedad. Andrés abrió la carpeta con manos temblorosas. Mientras revisaba las fotos y documentos, vi cómo la realización de que estaba completamente atrapado se reflejaba en su rostro. Esto es... tartamudeó, buscando palabras que no llegaban. Evidencia irrefutable, completó Alicia. Ahora, tenemos dos opciones. Opción 1. Usted firma estos documentos de divorcio de manera amistosa, renuncia a cualquier reclamo sobre el ático y el negocio de mi cliente, y ambos siguen con sus vidas. Opción 2. Llevamos esto a juicio, donde toda esta evidencia se hará pública, incluyendo información sobre el historial de la señorita Ibáñez y su patrón de involucrarse con hombres casados para beneficio financiero. «Esto es chantaje», dijo Andrés débilmente. «No, señor Márquez», respondió Alicia con una sonrisa fría. «Esto es justicia. Mi cliente tiene todo el derecho de proteger lo que es suyo». Andrés me miró, y por primera vez en nuestro matrimonio, vi lágrimas en sus ojos, pero no eran lágrimas de remordimiento o arrepentimiento, eran lágrimas de rabia y frustración por haber sido descubierto. «¿Cómo pudiste hacerme esto?», me preguntó con voz quebrada. «Yo te amaba». Esa afirmación fue tan absurda, tan completamente desconectada de la realidad, que me reí, una risa amarga y dolorosa que salió de lo más profundo de mi ser. «¿Que cómo pude hacerte esto a ti?», repetí, sintiendo cómo años de rabia contenida finalmente encontraban su salida. «¿En serio, Andrés? ¿Me estás preguntando eso después de que te acosté con tu amante en mi cama, en mi casa, mientras planeabas robarme todo lo que he trabajado para construir?» «Yo nunca...», empezó, pero lo interrumpí. «No te atrevas a mentir más», le dije, mi voz temblando de emoción. «Te escuché, Andrés. Los escuché a ti y a Valentina hablando sobre cómo este lugar pronto sería de ustedes, sobre cómo yo terminaría llorando en un departamento barato. ¿Recuerdas esa conversación? Porque yo la recuerdo perfectamente. Cada palabra está grabada en mi memoria». Andrés cerró los ojos, derrotado. «¿Qué quieres que haga?». Alicia empujó un conjunto de documentos hacia él. «Firme aquí, aquí y aquí. Estos documentos establecen que usted renuncia a cualquier reclamo sobre el ático, sobre el negocio de la señora, y que acepta un divorcio sin contestación. A cambio, la señora no presentará cargos por intento de fraude y mantendrá esta evidencia privada». «¿Y si me niego?», preguntó Andrés, aunque su voz carecía de convicción. «Entonces nos vemos en corte», respondió Alicia simplemente, «donde toda esta evidencia se hará pública. Su reputación profesional quedará destruida. Su familia y amigos sabrán exactamente qué tipo de persona es, y aún así, perderá. La evidencia es demasiado contundente». Andrés tomó la pluma con mano temblorosa. Durante un largo momento simplemente se quedó mirando los documentos. Luego, finalmente, firmó. «Necesito empacar mis cosas», dijo con voz monótona después de firmar el último documento. «Ya están empacadas», le informé,
señalando 3 maletas grandes que había preparado y dejado junto a la puerta. Todo lo que es tuyo está ahí. El cerrajero vendrá en 1 hora para cambiar las cerraduras. Tienes hasta entonces para salir. Andrés me miró con una expresión que era mitad odio, mitad incredulidad. ¿Realmente me vas a echar así? Así como tú planeabas echarme a mí. Respondí sin un ápice de simpatía. La diferencia es que yo realmente tengo derecho a estar aquí. Este es mi hogar, comprado con mi dinero, y tú nunca tuviste derecho a doppolas, él. Andrés agarró sus maletas y se dirigió hacia la puerta. Antes de salir, se volteó una última vez. Vas a arrepentirte de esto, me dijo con veneno en su voz. La única cosa de la que me arrepiento, le respondí, es haber confiado en ti en primer lugar. La puerta se cerró detrás de él con un golpe final, y con ese sonido, 5 años de matrimonio llegaron a su fin. Los meses siguientes fueron un torbellino de emociones y ajustes. El divorcio se finalizó en tiempo récord gracias a que Andrés había firmado los documentos sin contestación. El ático quedó completamente a mi nombre, sin ninguna reclamación de su parte. Mi negocio también quedó intacto y protegido. Pero las cicatrices emocionales tardaron más en sanar. Hubo noches donde me despertaba llorando, no por la pérdida de Andrés, sino por la traición, por haber sido tan ciega, por haber confiado en alguien que nunca me amó realmente. Mi madre venía a quedarse conmigo en esos momentos difíciles, sosteniéndome mientras yo lloraba, recordándome que yo era fuerte, que había sobrevivido y que seguiría adelante. Mija, me decía mientras me acariciaba el cabello como cuando era niña, esto no es el final, es un nuevo comienzo. Ahora sabes de lo que eres capaz. Enfrentaste a tu enemigo y ganaste. Eso es algo que nadie puede quitarte. Y tenía razón. Aunque dolía, aunque había momentos donde me sentía completamente rota, también había una sensación de empoderamiento que nunca antes había experimentado. Había luchado por lo que era mío y había ganado. 3 meses después del divorcio, me enteré por una amiga en común que Andrés y Valentina habían terminado. Aparentemente, una vez que quedó claro que Andrés no iba a obtener ningún dinero del divorcio, Valentina perdió interés rápidamente. Según mi amiga, Andrés estaba viviendo en un departamento pequeño en Narvarte, trabajando en el mismo trabajo que tenía antes, pero ahora con una reputación manchada. La noticia de su infidelidad y sus intentos de fraude se había filtrado en su círculo social y muchas personas habían cortado lazos con él. Parte de mí sintió una satisfacción oscura al escuchar eso, pero principalmente me di cuenta de que ya no me importaba. Andrés era parte de mi pasado, un capítulo cerrado en el libro de mi vida. Mi negocio siguió creciendo. La experiencia de casi perder todo me hizo más cautelosa, pero también más ambiciosa. Contraté a un equipo más grande, abrí una segunda oficina y empecé a trabajar en proyectos internacionales. El ático se convirtió en mi santuario, un espacio completamente mío donde podía crear, soñar y ser yo misma, sin miedo. También empecé terapia, algo que probablemente debía haber hecho años antes. Mi terapeuta me ayudó a procesar no solo la traición de Andrés, sino también patrones de comportamiento que había desarrollado desde mi infancia. Aprendí sobre límites saludables, sobre señales de alarma en las relaciones, sobre la importancia de confiar en mis instintos. Tu madre tenía razón, me dijo mi terapeuta durante una sesión. La independencia financiera y emocional no es egoísmo, es supervivencia, es amor propio. 1 año después del divorcio, estaba cenando con mi madre en la terraza del ático. Era una noche hermosa de primavera. El aire olía a jazmín de las plantas que había en mis macetas, y la ciudad brillaba con miles de luces a nuestros pies. «Mija», me dijo mi madre tomando mi mano sobre la mesa, «estoy tan orgullosa de ti, no solo por cómo manejaste esta situación, sino por quién eres. Eres fuerte, inteligente, y no dejaste que nadie te quitara lo que construiste con tu esfuerzo». Sentí lágrimas picando en mis ojos, pero esta vez eran lágrimas de gratitud, no de dolor. Aprendí de la mejor mamá.
Tú me enseñaste a ser fuerte, a no depender de nadie, a luchar por lo que es mío. Y ahora, continuó mi madre con una sonrisa, vas a enseñarle a otras mujeres a hacer lo mismo. Tu historia puede ayudar a alguien más que esté pasando por algo similar. Y tenía razón. Por eso estoy aquí hoy, compartiendo mi historia con ustedes, familia de Venganza Final. Porque si hay algo que aprendí de esta experiencia es que no estamos solas. Hay millones de mujeres que han pasado o están pasando por situaciones similares. Mujeres que confían en la persona equivocada, que son traicionadas por quienes se supone que las aman, que tienen que luchar para proteger lo que es suyo. Si esta historia te tocó el corazón, compártela con alguien que también necesite escucharla. Y déjame compartir contigo las lecciones más importantes que aprendí de esta experiencia. Primera lección: confía en tus instintos. Desde el principio hubo señales de alarma con Andrés. La forma en que insistió en el régimen de sociedad conyugal, su presión para que pusiera su nombre en el ático, sus reacciones cuando yo establecía límites financieros. Yo vi esas señales, pero decidí ignorarlas porque quería creer en nuestro matrimonio. Nunca más volveré a ignorar mis instintos. Segunda lección: la independencia financiera no es negociable. No importa cuánto ames a alguien, no importa cuán sólido parezca tu matrimonio, nunca renuncies a tu independencia financiera. Mantén cuentas bancarias a tu nombre, protege tus activos y asegúrate de que siempre tienes los medios para mantenerte a ti misma. Esto no es desconfianza, es amor propio y supervivencia. Tercera lección: documenta todo. Si algo se siente mal en tu relación, empieza a documentar. Guarda mensajes de texto, correos electrónicos, estados de cuenta bancarios. Si eventualmente necesitas protegerte legalmente, esa documentación será invaluable. Cuarta lección: no tengas miedo de pedir ayuda. Yo tuve la suerte de tener una abogada brillante, un investigador privado efectivo y el apoyo de mi madre. No intenté manejar todo sola. Si estás en una situación similar, busca ayuda profesional. Hay abogados, terapeutas, grupos de apoyo que pueden ayudarte. Quinta lección: el régimen matrimonial importa. Cuando te cases, investiga bien las implicaciones legales del régimen matrimonial que elijas. En México, la sociedad conyugal significa que los bienes adquiridos durante el matrimonio generalmente se consideran propiedad de ambos cónyuges. La separación de bienes mantiene la propiedad individual. Elige sabiamente y no dejes que nadie te presione a elegir algo que no te hace sentir cómoda. Sexta lección: las personas pueden cambiar o pueden simplemente mostrar su verdadero rostro. Andrés no cambió de la noche a la mañana. Él siempre fue esa persona calculadora y manipuladora. Simplemente fue muy bueno ocultándolo hasta que pensó que ya me tenía atrapada. Presta atención a cómo las personas actúan cuando no obtienen lo que quieren. Eso te dice mucho sobre su verdadero carácter. Séptima lección: el amor propio es más importante que cualquier relación. Durante mucho tiempo, puse mi matrimonio por encima de mi propio bienestar. Ignoré señales de alarma porque no quería admitir que había cometido un error al casarme con Andrés. Pero el amor propio significa estar dispuesta a admitir cuando algo no está funcionando y tener el coraje de cambiarlo. Octava lección: la venganza no es el objetivo, la justicia sí. Yo no hice lo que hice para vengarme de Andrés. Lo hice para proteger lo que era mío, para asegurar mi futuro, para no permitir que alguien se aprovechara de mí. Hay una diferencia importante entre venganza y justicia. La venganza es emocional y a menudo te hace más daño a ti que a la otra persona. La justicia es racional, es proteger tus derechos, es asegurarte de que las consecuencias apropiadas caigan sobre quien actuó mal. Novena lección: el tiempo cura, pero solo si haces el trabajo. Un año después estoy mucho mejor, pero no llegué aquí simplemente esperando a que el tiempo pasara. Hice terapia, trabajé en mí misma, procesé mis emociones, aprendí de mis errores. El tiempo ayuda, pero la curación real requiere esfuerzo activo. Décima lección: tu valor no está determinado por tu estado civil. Durante un tiempo después del divorcio, me sentí como un fracaso. Había fallado en mi matrimonio.
Pero eventualmente me di cuenta de que el fracaso no fue mío, fue de Andrés. Él fue quien traicionó nuestros votos, quien mintió, quien intentó robarme. Mi valor como persona, como profesional, como mujer, no disminuyó porque mi matrimonio terminó. Si acaso, aumentó porque tuve el coraje de salir de una situación tóxica. Hoy, 2 años después de que Andrés salió de mi vida, estoy en un lugar completamente diferente. Mi negocio está floreciendo más que nunca. Acabo de firmar un contrato para diseñar un hotel boutique en Tulum, el proyecto más grande de mi carrera hasta ahora. Mi ático sigue siendo mi santuario, pero ahora también es un espacio que comparto con amigos, con familia, con personas que realmente me valoran y me apoyan. ¿He vuelto a salir con alguien? Sí, he tenido algunas citas. Nada serio todavía, y eso está bien. Estoy aprendiendo a conocer a las personas lentamente, a no precipitarme, a prestar atención a las señales de alarma desde el principio. Y sobre todo, estoy aprendiendo a estar feliz conmigo misma, sola, sin necesitar a alguien más para sentirme completa. Mi madre sigue siendo mi roca, mi inspiración. Ella me recuerda constantemente que soy más fuerte de lo que creo, que puedo manejar cualquier cosa que la vida me lance. Y tiene razón. ¿Qué pasó con Andrés? Honestamente no lo sé, y no me importa. Escuché rumores de que se mudó a otra ciudad, que está tratando de empezar de nuevo. Espero por su bien que haya aprendido algo de esta experiencia, pero eso ya no es mi problema ni mi responsabilidad. ¿Y Valentina? Aparentemente sigue con su patrón de buscar hombres casados con dinero, pero eso tampoco es mi problema. El karma tiene una forma de alcanzar a las personas eventualmente. Lo que sí sé es que yo salí de esta experiencia más fuerte, más sabia y más determinada que nunca a vivir mi vida en mis propios términos. Nadie va a quitarme lo que he construido. Nadie va a manipularme o aprovecharse de mí nuevamente. Y si alguien intenta hacerlo, ahora sé exactamente cómo defenderme. Si estás leyendo esto y te encuentras en una situación similar, quiero que sepas algunas cosas. Primero, no estás sola. Hay millones de mujeres que han pasado por lo que tú estás pasando, y muchas de ellas han salido del otro lado más fuertes. Segundo, confía en tus instintos. Si algo se siente mal, probablemente lo está. No ignores las señales de alarma solo porque quieres creer en tu relación. Tercero, protege lo que es tuyo. No hay nada de malo en mantener tu independencia financiera, en proteger tus activos, en asegurarte de que siempre puedes mantenerte a ti misma. Eso no es egoísmo, es amor propio. Cuarto, busca ayuda si la necesitas. Hay abogados, terapeutas, grupos de apoyo, amigos y familia que pueden ayudarte. No tienes que enfrentar esto sola. Quinto, recuerda que mereces ser amada de verdad, no manipulada. Mereces una pareja que te valore, que te respete, que celebre tus éxitos en lugar de tratar de robarlos. Y si no tienes eso en tu relación actual, entonces mereces algo mejor. Sexto, no tengas miedo de empezar de nuevo. Sí, es aterrador. Sí, es difícil. Pero quedarte en una situación tóxica es aún peor. Tienes la fuerza para reconstruir tu vida, para crear algo mejor. Yo lo hice, y tú también puedes. Y finalmente nunca olvides tu valor. No está determinado por tu estado civil, por tu relación o por lo que alguien más piense de ti. Tu valor viene de quién eres, de lo que has logrado, de tu fuerza y tu resiliencia. Nadie puede quitarte eso. ¿Crees que exageré o que hice lo correcto? En los comentarios, cuéntame, ¿has vivido algo similar? ¿Desde qué país me estás viendo esta historia? Me leo todos los comentarios y me encanta saber que no estamos solas en esto. Recuerda, familia de venganza final, que a veces la mejor venganza no es hacerle daño a quien te lastimó. La mejor venganza es vivir bien, es proteger lo que es tuyo, es salir más fuerte del otro lado. Es demostrarle al mundo y a ti misma que nadie puede quitarte lo que has construido con tu esfuerzo. Mi esposo intentó tomar mi ático de lujo, pero al final yo tomé todo. Mi dignidad, mi independencia, mi futuro y mi paz mental. Y eso
Familia, no tiene precio. Gracias por escuchar mi historia. Si te llegó al corazón, dale like, compártela y cuéntame tu experiencia en los comentarios. Estamos juntas en esto. Hasta la próxima historia, familia de Venganza Final. Y recuerden, nunca dejen que nadie les quite lo que es suyo.